Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Tudor. Ella sería la hija menor de todos los hijos que llegó a tener el rey Carlos II de Inglaterra con una de sus numerosas amantes. Pero como muchos de sus medios hermanos, ella acabaría protagonizando una serie de escándalos y acabaría cayendo en desgracia. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje, Martín Tello y Harold Quintero. María Tudor nació el 16 de octubre de 1673, posiblemente en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Fue hija del rey Carlos II de Inglaterra y de una de las amantes de este, la actriz Mary Moll Davis. Sus padres iniciaron una relación amorosa después de que el monarca asistiese un día al teatro, quedando realmente fascinado con la belleza y el encanto de la actriz, a quien tomó rápidamente como amante. Incluso se dice que el monarca estaba tan encaprichado de la actriz que pensó en elevarla a rango de amante real, pero finalmente el rey decidió concederle tal título a su otra favorita, la noble francesa Luisa de Quewaye. Aún así, Mary Moll Davis seguiría compartiendo el lecho de vez en cuando con el monarca, quedando así embarazada de la última hija que llegó a tener el monarca. María creció en una casa que se encontraba muy cerca del palacio de Whitehall, están así cerca de la corte inglesa y de su padre, el rey. Desde pequeña, María seguiría los pasos de su madre y empezó a actuar en la corte inglesa pese a ser tan solo una niña, llegando a actuar frente a la nobleza y de su padre, el rey, quien admiraba el talento de su hija más pequeña. En el año 1680, la niña fue reconocida oficialmente como una de las hijas del rey Carlos II de Inglaterra, recibiendo por ello el apellido Tudor, un apellido que fue escogido para la niña como recordatorio de que la dinastía Estuardo también tenía sangre Tudor corriendo por sus venas. También le acabaría entregando una cuantiosa pensión y la elevó de posición dentro de la corte, entregándola el rango que recibían las hijas de los duques. Cuando María tan solo tenía 9 años de edad, ella hizo una de sus actuaciones más recordadas ante la corte inglesa, actuando y cantando junto a su madre en la obra titulada Venus y Adonis, donde la niña hacía el papel de Cupido y su madre el de Venus. Ante su nueva posición, María acabaría siendo comprometida con Edward Radcliffe, que era el heredero e hijo del primer conde de Derwentwater, Francis Radcliffe. El 18 de agosto de 1687 se celebró la boda entre María y Edward. Para entonces, ella tenía 13 años de edad en el momento de la unión y él 32. Su matrimonio no sería feliz. Aún así, la pareja se vería obligada a traer a sus hijos al mundo. En el año 1689 nació el primer hijo de la pareja, un niño llamado James, quien sería tercer conde de Derwentwater, además de que sería un reconocido jacobita. En el año 1691 nació Francis, quien murió durante la juventud. En el año 1693 nació Charles, que sería quinto conde de Derwentwater, y en el año 1697 nació María, quien llegaría a edad adulta. En el mismo año en el que nació la última hija de la pareja, su suegro, Francis Radcliffe, falleció, convirtiéndose así su marido Edward en el segundo conde de Derwentwater. Una vez fallecido su suegro y tras ser reconocidos como los nuevos condes,
el matrimonio decidió iniciar sus vidas por separado, debido a que su unión era muy infeliz y solían discutir frecuentemente sobre religión, ante el hecho de que su marido era católico y María se negaba a abrazar tales creencias religiosas. Un tiempo después de producirse la separación conyugal, la condesa inició un romance con Henry Graham, un caballero inglés que ejercía como guardián del monedero privado del rey Jacobo II de Inglaterra, que era el tío paterno de María. Los amantes finalmente empiezan a convivir juntos en secreto, conviviendo en privado como si fuesen un matrimonio. En el año 1705 falleció su marido Edward, así que una semana después de producirse esta muerte, los amantes decidieron casarse, celebrándose la boda entre María y Henry Graham el 23 de mayo de 1705 en la ciudad de Londres. Para entonces, ella tenía 32 años de edad en el momento de la unión y él unos 29. La celebración de aquella boda sería un gran escándalo en la época, debido a que la viuda no había guardado luto por su fallecido esposo, como era habitual por aquel entonces, y esto acabaría afectando a la posición de su nuevo marido, quien fue despedido del cargo que desempeñaba dentro de la corte inglesa como uno de los caballeros del príncipe consorte Jorge de Dinamarca. Aquel segundo matrimonio sería muy breve, debido a que su marido Henry falleció tan solo un año después de haberse celebrado su boda. Tras quedar viuda, María volvió a protagonizar otro gran escándalo cuando se casó en terceras nupcias y tan solo unos meses después de la muerte de su segundo marido, con el comandante James Rock, celebrándose esta boda el 26 de agosto de 1707, y para entonces ella ya tenía 34 años de edad. No se sabe apenas nada de este matrimonio, tan solo hay constancia de que la pareja llegó a tener en común una hija que se llamó Margaret, nacida en el año 1708, la cual se llegaría a casar y tuvo descendencia. En el año 1715, sus hijos James y Charles se unieron al levantamiento jacobita, donde se mostraban en contra de tener un rey protestante como Jorge I de Gran Bretaña, y exigían que en el trono inglés y escocés se sentase un rey católico, como era el príncipe Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, hijo del destronado rey Jacobo II de Inglaterra y pretendiente al trono inglés, siendo considerado por los jacobitas como el verdadero heredero del trono. Los hijos de María acabarían siendo detenidos y encarcelados por el apoyo que mostraron al movimiento jacobita, algo que causaría una gran angustia a la condesa, que intentó por todos los medios el liberar a sus vástagos de una muerte segura. Muchos nobles se unieron a la causa de María y exigieron a la corona inglesa la liberación de los hijos de la condesa. Incluso recibió el apoyo de algunos de sus familiares, es decir, de algunas de sus cuñadas y de sus sobrinos, por parte de su padre, el fallecido rey Carlos II de Inglaterra. Finalmente, el rey Jorge I de Gran Bretaña decidió ignorar tales súplicas y decidió ejecutar a James, que era el hijo mayor de la condesa, considerando que esta ejecución serviría de advertencia a otros nobles rebeldes que quisieran apoyar el movimiento jacobita. Su otro hijo Charles logró escapar de prisión y huir a tierras francesas, donde sería acogido por los jacobitas que se encontraban allí exiliados. Tras este suceso, tanto María como sus hijos cayeron en desgracia, y apenas hay datos sobre cómo fueron sus vidas durante los años posteriores. Tan solo hay constancia de que ella se instaló en algún momento en tierras francesas, seguramente para acompañar a su hijo Charles,
y acabaría falleciendo el 5 de noviembre de 1726 a los 53 años de edad en la ciudad de París. María llegaría a protagonizar una serie de escándalos a lo largo de su vida, como muchos de sus otros tantos medios hermanos, siendo algunos de ellos conocidos por sus escándalos o por estar implicados en distintas tramas palaciegas o levantamientos. María sería la hija más pequeña de Carlos II de Inglaterra y la que menos llegó a conocerle, debido a que dicho monarca falleció cuando ella era tan solo una niña, pero se sabe que el monarca admiraba y valoraba mucho el talento que tenía su hija más pequeña para la actuación. Pero por desgracia, ella no pudo desarrollar una prometedora carrera sobre los escenarios, siendo condenada desde su más tierna adolescencia a un matrimonio infeliz. María finalmente logró casarse por amor en 2 ocasiones más, protagonizándose una serie de escándalos, teniendo que ver cómo sus hijos mayores se unían al levantamiento jacobita y cómo su hijo mayor era ejecutado, algo que acabaría causando que su familia acabase cayendo en desgracia, aunque por suerte María no logró ver cómo su otro hijo, Charles, acabaría siendo ejecutado también unos cuantos años después de su huida a Francia, muriendo sus 2 hijos mayores por sus ideales. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Tudor. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y saber cuál de los hijos de Carlos II de Inglaterra os ha gustado más y cuál el que menos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.